Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos mire, para nuestra revista Hilaciones, Gregorio Lemercier, Psicoanálisis, Sexualidad y Religión. El 18 de abril de 1938 es ordenado sacerdote el monje Gregorio Lemercier en Bélgica. Había nacido precisamente en Bélgica años antes, ingresa al monasterio de Montcésar, un famoso centro de irradiación monástica y espiritualidad. Él había nacido en Lieja decimos en castellano, una ciudad medieval universitaria muy importante. Iba a morir en México en 1988. En 1937 ingresa un mexicano a la abadía de Montcésar y los ilusiona a él y a otro belga de venir a fundar un monasterio benedictino a México. Con este día, en el 41 parten hacia una abadía de Estados Unidos. El belga y el mexicano en el 42 vienen a México y los alcanza Lemercier en el 44. Con los años, será el superior de esta nueva fundación el mexicano que conseguirá los terrenos para esta fundación en el norte del país. Pero va desarrollando este mexicano una mitomanía y un desequilibrio personal muy grave. Pues en la abadía de Montcésar, Gregorio Lemercier había sido formado en torno a la espiritualidad de la resurrección, renacer una y otra vez de la muerte a la vida. En el 46 se funda el monasterio en Cuernavaca, en Montecassino. En 1949 el abad primado de la orden benedictina visita este monasterio. Y en el mismo 49 el mexicano llega con gente armada y los expulsa, que ya tenían 8 postulantes para ser monjes. Les quita todo el dinero, las propiedades, y Gregorio Lemercier solo logra salvar 5,000 libros que tenía la biblioteca. Y entonces, lleno de esta espiritualidad de la resurrección, no cede y funda un tercer intento en Santa María Guatitlán, precisamente cerca de Cuernavaca, y en 1950 pues se funda este monasterio que tendrá por título precisamente Santa María de la Resurrección. Y tiene como 2 puntos centrales. Es de estricta observancia y van a recuperar la regla benedictina primitiva. Y empieza a funcionar con estas dos miradas importantísimas centrales de restauración de lo primitivo, de la estricta observancia, el ora y labora de San Benito de Nurcia, y se vuelve un monasterio ejemplar en los prosiguientes años, de tal manera que otro gran monje, un gran maestro de espiritualidad que va a ser el maestro de novicios, precisamente de Ernesto Cardenal, en un monasterio, en una trapa en Estados Unidos. Tomás Merton, este monje, un gran maestro de vida espiritual, va a citar el monasterio de Santa María de la Resurrección como un ejemplo. Y en la regla de San Benito se pone como la busca de Dios la única condición, y no se pide ninguna otra condición, a quien vengan al monasterio. Y la pregunta es, ¿en qué puede servir el monasterio? Más que en qué puede servir el monje al monasterio. Y recordemos que en la Edad Media los monasterios benedictinos habían sido refugio de desvalidos, de prófugos, de mendigos. Y Gregorio Lemercier, al tomar lo primitivo, va a tomar esto, ya no materiales, sino para los que huyen de una sociedad hostil, para los que mendigan amor, para los que teniendo casa no tienen hogar. Para ellos será creado Santa María de la Resurrección en Santa María Guatitlán. Y se funda un monasterio sometido a la jurisdicción personal del abad primado, con permiso de tener noviciado propio y recibir a la profesión monástica. Y se funda con un monje sacerdote, Gregorio Lemercier, y 6 jóvenes postulantes.
con una benefactora francesa con la que se comprarán los terrenos y se construirá. Se compran 2 hectáreas y el 14 de agosto de 1950 se hace la bendición de la primera ala del monasterio. Y el 27 de octubre del 59 se va a erigir como priorato conventual. Y el 17 de enero de 1961 inicia su psicoanálisis Gregorio Lemercier con el doctor Quevedo. Y esto será importante. Recordémonos que Gregorio Lemercier pues había buscado al famosísimo doctor Santiago Ramírez, que en ese momento era presidente de la recién fundada Asociación Psicoanalítica Mexicana, y Santiago le dice que no le entra al psicoanálisis precisamente con, con un religioso y un monje, y le recomienda precisamente a otro psicoanalista que no era, por desgracia, muy versado en este asunto, el doctor Mauricio González de la Garza, que llega al monasterio para escribir su tesis doctoral sobre la poesía de Walt Whitman. Era un psicólogo que recomendado precisamente por Santiago Ramírez para que atienda unos casos de 2 monjes. Pero va a ser muy desafortunado porque le va a faltar experiencia psicoanalítica, metodología. Va a ser un hombre con muchos desequilibrios, precisamente este Mauricio González de la Garza. Va a ser malísima experiencia en este aspecto. Y vendrá todo el escándalo que conocemos de un monasterio en psicoanálisis. Se acusará a Lemercier de tantas cosas infundadas. Lemercier jamás pretendió que la terapia sea necesaria para hacer los votos monásticos. Él será claro, una terapia es una escuela de libertad. La perfección que se busca en la vida monástica demanda un esfuerzo para obtener también un equilibrio psíquico, porque encontrará que hay mucha dependencia infantil en muchos monjes. Buscan un refugio en el monasterio, una huida de sus responsabilidades. Por eso va a ser importante el sentido de la responsabilidad, que permite hacer y llena de austeridad. Este es el ideal de este monasterio, de Santa María de la Resurrección, estricta y austeridad. Y para eso se requiere una disciplina, y para tener disciplina hay que tener sentido de responsabilidad, no sentidos infantiloides. Por eso, para Lemercier, la terapia será una purificación de la fe, no es para perder la fe, jamás lo planteó así. Y los monjes que continuaron, entre ellos Gabriel Chávez de la Mora, lo ratificó varias veces que habló de este tema. No era para que perdieran la fe, sino para purificar su fe, porque se renacía después de la terapia psicoanalítica con una fe más fuerte. Renacer a la esperanza, búsqueda de un refugio para ponerse a salvo de los fracasos de la vida ordinaria. La terapia enseña a amar. Por lo tanto, para Lemercier se vuelve una escuela de amor. Y la escuela del amor cristiano es la libertad de los hijos de Dios. Y van a trabajar como será terapia grupal, que en eso fue un problema serio, porque normalmente el psicoanálisis, pues no se psicoanaliza a toda la familia, va a algún miembro de la familia, pero el monasterio es una familia. Pues, en terapia grupal, pues hay relaciones afectivas entre los monjes, el amor fraterno de hermanos. Entonces, para Gregorio de Mercier, el monasterio es una escuela de amor cristiano humano. Y dirá que el psicoanálisis es necesario detrás de tantas vocaciones, pero no va a suplir a la vocación el psicoanálisis. Nunca lo planteó así. Y en el junio del 66, pegado al monasterio, se crea el Centro Emaús para trabajar la psiconeurosis. Y va a ser ya no un monasterio, sino un hogar de vida común
se sostiene con el trabajo de sus propios miembros, las artesanías religiosas, el metal, la madera, con diseños precisamente de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y será importante esta experiencia, porque el psicoanálisis deja de ser un privilegio de ricos. Con su propio trabajo pagarán su terapia en este centro comunitario, ya no monasterio. Entonces no era objetivo la vida monástica ni ser monje o religioso para pertenecer al centro de Maús. Pero hay que separar una cosa, es la experiencia del monasterio en psicoanálisis y otra el centro de Maús para gente que va en búsqueda de esta escuela del amor. Para Le Mercier tuvo claro, el psicoanálisis no sustituye la vida monástica, le sirve a la vida monástica. Porque para Le Mercier era clarísimo, el monasterio era una casa de oración, un centro educativo, un foco de trabajo para el centro, para el poblado circundante Santa María. Y es importante ver cómo esta experiencia de Le Mercier va unida a toda la historia del psicoanálisis en México. Recordemos que en 1956 recién se había creado la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que en el 57 va a ser una sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana pues era el doctor Santiago Ramírez. Y después, con todos estos problemas, por eso sería importante este psicoanálisis en el monasterio, porque para la historia del psicoanálisis mexicano es central. Pues participarán mujeres, participarán psicólogos, psicólogas, y esto va a meter en crisis a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces se funda paralelamente en el 67, en el 56 se funda la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en el 67 la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, para que las psicólogas se formaran como psicoanalistas. Pero fue tal problema y tal pleito en la historia del psicoanálisis en México que tiene que cambiar de nombre la asociación de Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, cambia a Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Y el gran cambio también es que se van a formar psicólogas. Acuérdense que el psicoanálisis venía de la parte médica de la psiquiatría. Y acá se han escrito, no muchos, pero algunos estudios fundamentales sobre este tema. Para mí fundamental, y les recomiendo, es la obra de Juan Alberto Limanovich de 2015, Un monasterio de psicoanálisis. Para este autor, un momento histórico muy especial, tanto para la institución religiosa como para la institución psicoanalítica será el monasterio en psicoanálisis. Y Limanovich tendrá acceso a las notas de una de las terapeutas grupales, de Frida Samut, una mujer argentina que en ese momento tenía 45 años. Y estas notas las tomó en el proceso de la terapia. Por eso para mí el texto de Limanovich es un texto indispensable para penetrar en la historia de ambas instituciones, el mundo monástico de la Iglesia Católica Romana y el mundo psicoanalítico en México. Es un momento de la historia de México previo a 1968. Las teorías psicoanalíticas resultaron sumamente amenazantes para un estamento muy conservador de la Iglesia Católica. Y recordemos que en esos años, y desde México con el obispo don Sergio Méndez Barceo, pues toma fuerza la que será llamada después teología de la liberación. Y esta teología tiene como tres momentos importantes. En los 60, al momento de su fundación, que sería de los abuelos, de los padres de la teología de la liberación, y digo padres porque ahí no hay mujeres, son todos hombres, momento de la fundación.
Es un momento donde la cuestión socioeconómica es central, los pobres económicamente. Y tendremos grandes autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y para muchos más. Es una teología ecuménica. Rubén Alves, desde el mundo brasileño, presbiteriano, no católico, en el 68 presenta en Princeton su tesis de teología llamada Teología de Liberación, y también en el 68 Gustavo Gutiérrez publica su libro Teología de Liberación, Perspectivas. El movimiento ecuménico es un primer momento, es creado por hombres, el asunto socioeconómico. Viene un segundo momento, donde ya hay mujeres, yo le llamo las hijas y los hijos de la teología de la liberación, donde se plantean la cuestión ecológica, otras miradas. Ahí ya va a haber mujeres. Una de las principales será una teóloga, mi amiga, mi maestra brasileña, una religiosa, la monja Ivonne Guevara. Y entra una mexicana, presbiteriana mexicana, Elsa Tamés, que tendrá que irse de México porque esta persecución a las mujeres, el no permitirles el ejercicio teológico, no solo es de la Iglesia Católica Romana, también ella como presbiteriana sufrió persecución siendo mujer, y casi toda su obra y su trabajo lo ha hecho fuera de México, pero fue una mexicana gloriosa, Elsa Tamés. En Asia está Chun Yun Kyun, y nacerán muchas teologías importantes. Elizabeth Schul de Fiorenza, de una alemana que es profesora de la Divinity School en Harvard, y vendrán muchas teólogas muy importantes precisamente a trabajar. Es el segundo momento, hijos e hijas de la teología. Boff, siendo de los padres de la teología, Leonardo Boff entrará también a hacer obra en este segundo momento con el asunto ecológico muy importante que va a plantear, y el asunto ético. Y viene un tercer momento, los nietos y las nietas de las teologías de la liberación, las nuevas teologías. Aquí vendrá la teología ecofeminista, donde Ivonne Guevara participará fuertemente, donde Elsa Tamés participará fuertemente, donde vendrán nuevas teólogas, Geraldina Céspedes, una dominica, religiosa dominica de República Dominicana, que hizo mucho trabajo en Guatemala y hoy está en España formando a gente de su congregación, era doctor en teología. En México tenemos a Marilu Rojas, y desde el mundo protestante pues tenemos varias miradas, a Rebeca Montemayor, que es el tercer momento, donde la sexualidad entra, donde las diversidades sexuales son importantes, donde el ser mujer es importante, la relación entre los que han depredado a las mujeres son los que han depredado la tierra. Pero esto es actualmente en los 2020, es decir, tercer milenio. No estamos hablando del siglo pasado. Entonces, plantear estos problemas en el siglo pasado, en el primer momento de la teología de la liberación, plantear problemas que se plantean del tercer momento, pues que es gente muy adelantada, incomprendida por una institución. Si hoy la Iglesia Católica le cuesta entender, en el sínodo no se puede hablar de la ordenación de mujeres, de la acogida plena a las diversidades sexuales. Todavía hay pleito entre los obispos que no quieren esas palabras en los documentos oficiales del mundo católico romano. Siglo XXI, imagínense siglo XX, los 60, pues fue un gran escándalo hablar de sexualidad, de homosexualidad, de todos estos problemas ligados. Entonces Gregorio Le Mercier se adelantó muchísimo, y un obispo que permitió esta adelantada. Este centro fue una innovación a nivel litúrgico. El primer altar circular con vida al pueblo es la capilla de Santa María de la Resurrección, diseñado por Gabriel Chávez de la Mora, que era recién graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, cuando se metió de monje. Entonces. Y después Gabriel va a hacer el diseño, el proyecto de la renovación de la Catedral de Cuernavaca. Pero la primera capilla circular es la de Santa María, por eso hay que salvar esa capilla que está en crisis de derrumbarse, ya tiene un hueco, una estructura. Entonces hay que crear comités. Desde aquí abono yo, porque es un proyecto de humanidad, es un ejemplo de arquitectura litúrgica de la renovación. Esta gente del mundo de la lengua francesa de Bélgica, allá se crea la renovación teológica. Acordémonos que el método de la teología de liberación Berchurz-Gary actual es el método del movimiento obrero belga de los años 30. Los dominicos de París
en los años 36 publican una revista que se llama La Iglesia de los Pobres, en 1936, París, Francia. Todo esto se gesta en lengua francesa. Por eso es importante reconocer la influencia de Le Mercier en la renovación litúrgica, porque viene de ese mundo, ya viene formado en esta renovación que viene desde los años 30, que fructifica en los 60 en el concilio. Pues gente que viene viendo fronteras. Ese monasterio fue ejemplar. Ya la estructura que Gabriel logra para Gabriel Chávez de la Mora ya tiene una mirada litúrgica, bíblica diferente. Entonces son adelantados en todo, pero Le Mercier con el psicoanálisis se adelanta en un momento que solo su obispo lo apoya y lo comprende. Acuérdense que don Sergio se lo lleva de perito personal al Concilio Vaticano II, por eso Le Mercier participa en el concilio como perito del obispo de Cuernavaca. Está en las discusiones, habla de estos temas. La renovación litúrgica con otros benedictinos va a ser impactante en este concilio, que ya había iniciado en Santa María Guatitlán, en Santa María de la Resurrección. Entonces, Le Mercier ya mirando en los 60 lo que hoy apenas empieza a abrir en el siglo XXI en las iglesias, Le Mercier dice, la iglesia no le teme a Freud, le teme a la sexualidad. Y este será un grave problema hasta el día de hoy de las iglesias, el asunto de la sexualidad. Más cuando una iglesia como la Católica Romana es una iglesia clerical, misógena, homofóbica, jerárquica. Pues vamos a tener sexualidades muy enfermizas y Gregorio Le Mercier lo vio claro. Había que limpiar la fe. No iba a sustituir la vocación monástica por el psicoanálisis, nunca lo pretendió, nunca obligó a los monjes a entrar en psicoanálisis. Era una escuela de formación, era una ayuda para la vida monástica. Por eso crean el centro Emaús, para estar fuera. Quien quiera, una vez que termine el psicoanálisis, deja de ser un monasterio del psicoanálisis. Ya el psicoanálisis era una herramienta para todo que quiera acercarse, y como es una herramienta cara, a veces solo para la gente que tiene economía fuerte puede acceder hasta el día de hoy, pues acceden para los pobres, una terapia fundamental. Fue adelantado de su época. La represión masiva de todo lo que tenga que ver con el ilícito sexual solo ha traído consecuencias lógicas para cualquier psicoanalista, que las manifestaciones de la sexualidad salgan sin control, de manera abrupta, odios, a veces de poca importancia, pero en muchas ocasiones de gran trascendencia social, como el asunto del abuso de menores, niños y niñas, la pedofilia, que ha sido un problema gravísimo hasta el día de hoy en las iglesias. Y central este problema de la Iglesia Católica Romana, pero no solo es particular de la Católica Romana, en todas las iglesias hay este abuso. Entonces, Le Mercier se adelantó a esto, es lo que estamos viendo, y esto lo quiso remediar con esta escuela de responsabilidad, de amor, de libertad, que era el psicoanálisis. Dentro de la historia del psicoanálisis mexicano, este monasterio va a tener una etapa. Hace unos años, recién fallecido Fray Gabriel Chávez de la Mora, lo entrevistaron y él creía que la historia valorará muy positivamente la aplicación del psicoanálisis en el monasterio. Él negó que su práctica monacal haya sido un fracaso y afirmó que la prensa nacional provocó un escándalo en aquel entonces. A la pregunta de qué le sirvió la aplicación del psicoanálisis en el monasterio, que se me sirvió, respondió, usted vea, niega que se haya obligado a los aspirantes al monasterio a participar en el psicoanálisis. Padre era un complemento pedagógico destinado a la búsqueda de la plenitud humana, un complemento en la vida espiritual. Conocerse uno es central en el camino de los monjes de la vida espiritual. Un monasterio es un desierto. Los padres del desierto en África trabajaron este camino espiritual profundamente en la soledad. Y parte de la vida monacal son los anacoretas, monjes que viven solos en cuevas, en ermitas. Tienen que tener un equilibrio emocional fuertísimo para no caer
en depresiones profundas, porque viven en soledad. Por eso, para Fray Gabriel, es un camino pedagógico, es un complemento. Después, otro monje que estuvo en Santa María y que siguió su vida de monje, yo no sé si esté vivo, José Martínez, nacido en 1938, el nuevo monasterio benedictino, Santa María de los Ángeles en Aguatepec. Ahí hace unos años fue entrevistado. Y él dirá, José Martínez, a mí me ayudó mucho, me dio seguridad, pude exponer problemas y hacer apreciaciones personales. Cuando salí del monasterio, me recomendó Le Mercier no dejar el psicoanálisis, no lo dejé y me fue muy bien. Hay tres ejemplos, porque se le ha acusado a Le Mercier que su idea era deshacer el monasterio, que todos dejaran de ser monjes. No, Gabriel Chávez del Amor habla positivamente de esa experiencia y murió siendo monje en el monasterio del Lago Guadalupe. José Martínez no sé si viva, pero era monje hasta el final, ya muy mayor, en el monasterio de Santa María de los Ángeles en Aguatepec, Morelos. Y un padre Antonio que está en un monasterio en Francia, que tampoco sé si hasta el día de hoy viva. Pues Cuernavaca en ese momento fue una conjunción importante. Por un lado, Monseñor Ivanilis, por otro lado, Gregorio Lemercier y el gran obispo Sergio Méndez Arce. Fue un cruce, un obispo que era doctor en historia, por lo tanto, no era canonista, no era la ley, no era un abogado formado en el canon, en el derecho, en la ley, sino alguien formado en el devenir histórico. Pudo acompañar todo el proceso de Ivanilis, toda la búsqueda maravillosa, filosófica, sapiencial de Iván, y toda la búsqueda de la sexualidad, de purificar, de esta pedagogía de la sexualidad y de la vida monástica. La vida monástica es una escuela de perfección y uno puede hacerse tarugadas en la cabeza en la vida religiosa. Y don Sergio pudo acompañar estos dos procesos importantísimos y fundamentales. Me parece qué bueno que se toca este tema en este número de nuestra revista, porque para la gente de Morelos es fundamental comprender este momento y la importancia que tuvo Cuernavaca a nivel mundial y la importancia que tuvo este monasterio para la historia de la vida religiosa en México y para la historia del psicoanálisis en México. Todo esto se da en el marco del Concilio Vaticano II con Juan XXIII, que Juan XXIII, este papa, convoca al concilio en un radiomensaje. En ese momento todavía no está la televisión y la radio. Y Juan tiene la idea de convocar a un concilio para determinar, dice el radiomensaje del papa importantísimo, la iglesia de los pobres. Vendrá al concilio y se les va a olvidar esa palabra, la iglesia de los pobres. Pero eso fue la intención del Papa Juan XXIII. Está el radiomensaje grabado hasta la fecha. La iglesia de los pobres. Porque esta metodología pues viene de Bélgica, del habla francés, y allá les decía a los dominicos de París, con su revista La Iglesia de los Pobres. La metodología del movimiento obrero belga, ver, juzgar y actuar, que es la metodología de teología de liberación. Por eso, después del concilio, los obispos latinoamericanos, en la segunda reunión del SENA, en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, reunida en el 68 en Medellín, van a tomar la palabra al Papa. Y el concilio ya no trabajó la Iglesia de los Pobres. Y la Iglesia de los Pobres está en los países de América Latina. Y van a ser la Iglesia de los Pobres. Y Gregorio Lemercier vio venir esto con una inteligencia y una mirada profética, lo vio venir y puso el psicoanálisis al servicio de los pobres. A mí me parece importante una obra también que les recomiendo, de Elizabeth Rudenesco, La batalla de 100 años, historia del psicoanálisis en Francia. Esta obra fue publicada en 1986. Tiene un capítulo dedicado a toda la importancia del psicoanálisis en México y en el asunto del Lemercier. Fernando González, este psicoanalista con el que próximamente dialogaremos sobre Lemercier aquí en Cuernavaca, precisamente en la Feria del Libro de la Rosa, aún en abril, hizo una investigación muy acuciosa en el 89, publicado como libro en el 2014. Es una descripción del fenómeno Lemercier y su significado para el psicoanálisis mexicano.
tanto individual con la Asociación Psicoanalítica Mexicana, como grupal con la Asociación Mexicana Psicoanalítica, Asociación Mexicana, se me estoy yendo el nombre, ahorita se los digo, tenía un nombre que nace de esta crisis con la Asociación Psicoanalítica Mexicana, precisamente, que va a ser la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Va a analizar el fenómeno en los dos grupos, terapia individual y terapia en grupo. Por eso Fernando González es importante en esta historia, recomendadísima su obra. Después Rubén Gallo va a publicar en el 2010 un libro que se llama Freud México. Va a tener un capítulo dedicado a la Merced, muy polémico el libro, pero ahí está. José Velasco García publicará Génesis Social de la Institución Psicoanalítica en México en 2014 y también va a tener dedicado un capítulo al asunto Lemercier y el psicoanálisis. Y esto va a ser muy importante. Quiero comentar ahora el trabajo de Fernando González, con dialogaremos en Cuernavaca, les invitamos a que estén pendientes 25 de abril en el Museo Indígena de Arte Contemporáneo, aquí en Avenida Morelos, frente al Cine Morelos, en el centro de Cuernavaca, a 1:00 p.m, un diálogo que tendré con Fernando González, este psicoanalítica, investigador, psicoanalista. Y Fernando documentó la historia del psicoanálisis mexicano desde la formación de sus primeras asociaciones en torno a Erich Fromm, la llegada de los analistas que se habían formado en el extranjero, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, Santiago Ramírez, Avelino González, José Luis González, Estela y José Remus, Ramón Parres, Rafael Barajas, para constituirse en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, dentro de los parámetros de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Los fundamentos, a partir de las inquietudes de Jaime Cardeña, Raúl Páramo, Luis Suárez, que en 1969 crearon el Circo Mexicano de Psicología Profunda, antecedente inmediato de lo que en 1971 sería el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y la formación de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, que agrupó a psicólogas que estaban vetadas en aquel tiempo. Su formación estaba vetada la formación pues dentro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de las Psicólogas. Finalmente, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, tan ligada al experimento del psicoanálisis grupal de Lemercier. La propuesta del monje benedictino, nos dice Fernando González, resultaron particularmente revolucionarias, pues estaban enfocadas para replantear los aparentemente inmutables relaciones entre lo sagrado y lo profano, que se habían instituido de forma dominante en el antimodernismo del Papa Pío X. Esto lo dice Fernando González en su libro en la página 91. El definitivo cuestionamiento de las esferas más conservadoras del Vaticano y de la jerarquía mexicana sobre todo, disolvieron el experimento del Lemercier en Cuernavaca, determinaron la salida del psicoanálisis de la Iglesia. Así, dirá Fernando, con la muerte del Che Quevedo, el analista central involucrado en la revolución de Lemercier. Entonces, temas de extraordinaria importancia en el México de los 60, el papel de la religión en el mundo moderno y el papel de la sexualidad en una sociedad cambiante. El Affaire Lemercier forma parte de un movimiento social mucho más generalizado que, partiendo del movimiento musical originario de Elvis Presley en la relación al mundo de los Beatles en la década de los 60, tendría que ver con la teología de la liberación, con la revolución sexual, los derechos de las diversidades sexuales, Marx y la aparición del movimiento beat, de los hippies y la psicodelia con su oposición formal a la guerra. Un aspecto interesante que resaltan varios libros tiene que ver con la visión no elitista del psicoanálisis de Gregorio Lemercier, pues su centro psicoanalítico Emaús estaba abierto a todas las clases sociales, incluyendo a las de escasos recursos.
Pues no podemos agotar este fenómeno, pero es interesante para las nuevas generaciones conocer esto, porque es parte de la historia del mundo religioso y del mundo psicoanalítico en México. Yo solo algunos doy unas pistas, comentarios en este aspecto, que fue un mundo de apertura, de búsqueda, de adelantarse. Hoy sería otra situación, siglo XXI, pero estamos en los 60, México, Cuernavaca, donde personajes que tuvieron voz profética, pudieron mirar lo que venía, abrieron temas fundamentales. Pues muchas gracias, ojalá les sirvan mis palabras, ojalá busquen estos libros fundamentales para abrir caminos. Uno comprende mucho a Gregorio Lemercier. Él publicó una autobiografía, un discurso interno muy importante, se llama Diálogos con Cristo, de Gregorio Lemercier. Es un libro profundo, serio, lleno de miradas. Yo aquí voy poniendo marquitas de lo que me interesa de este libro, donde hace una reflexión profunda, teológica. Tenía buena teología, se adelantó, comprendo mucho de su pensamiento, lo comparto, y la necesidad de purificar la vocación religiosa. No suple el psicoanálisis a la vocación, pero sí lo ayuda y sí la purifica, porque dentro de la vida religiosa del día de hoy estamos llenos de muchos lastres, de muchos infantilismos, de muchas dependencias emocionales. Ya hay muchos estudios de la sexualidad dentro de la vida religiosa. El Vaticano se sigue oponiendo a mucha gente. Qué bueno que el Papa Francisco está abriendo la situación. Qué bueno que todavía tiene vida para permitir estos diálogos. Y qué bueno que celebremos en hilaciones las relaciones entre el asunto de la poder, la vida espiritual, la vida psicoanalítica, la vida del pensamiento profundo, el conocerse a sí mismo.